¿Cómo es posible que una ley, una simple ley aprobada hace más de un siglo, pueda afectar la estatura física de una persona hoy en día? Esa es la pregunta que vamos a explorar, mientras investigamos una de las leyes más devastadoras de la historia de Sudáfrica, y sus cicatrices, que resultaron ser medibles. Estas palabras de Sol Plaatje, miren, son mucho más que una reliquia histórica. Son un recordatorio durísimo de que las leyes, esas que se escriben en papel, tienen consecuencias reales. Consecuencias que pueden redefinir una nación entera, prácticamente de la noche a la mañana. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender de verdad el peso de esas palabras, primero tenemos que ver la ley que las inspiró y también al hombre que se dedicó a documentar toda su devastación. Aquí lo tenemos. Este fue el instrumento del cambio, la Ley de Tierras Nativas. En esencia, lo que hizo fue formalizar la segregación de la tierra a una escala gigantesca. En la práctica, esta ley reservó, escuchen bien, el 93% del territorio para la minoría blanca, dejando apenas el 7% para la abrumadora mayoría negra. Porque claro, una ley es una cosa, pero la experiencia humana es otra muy distinta. Y para entenderla, necesitamos a nuestro guía en esta historia, Sol Plaatje. La vida de Plaatje hasta 1913 era una de esas historias de ascenso increíbles. Imagínense, de una escuela misionera a convertirse en una de las voces intelectuales y políticas más importantes de su comunidad. De hecho, fue cofundador del Congreso Nacional Nativo Sudafricano, la organización que, con el tiempo, se convertiría en el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela. Era un líder, la pura encarnación de la promesa y el potencial. Pero, claro, esa promesa se enfrentaba a un panorama político que estaba cambiando a una velocidad de vértigo. Veamos un poco cómo se preparó el terreno para que una ley como esta fuera siquiera posible. Lo que vemos aquí es un cambio dramático en los derechos políticos. Antes de 1910, en la Colonia del Cabo, que era una colonia británica con un sistema relativamente liberal, la raza no era una barrera total para votar. Pero con la formación de la Unión de Sudáfrica, y bueno, para contentar a las antiguas repúblicas Boer, que eran mucho más conservadoras, el poder político se consolidó casi por completo en manos de los blancos. Una puerta que había estado un poquito abierta, de repente se cerró de golpe. Esta cronología nos muestra cómo pasó todo. El punto clave aquí es que, para 1913, aunque ya existían organizaciones como el SAN-NC de Plaatje, que luchaban por los derechos de los negros, no tenían ningún poder directo dentro del Parlamento. Estaban afuera, mirando hacia adentro mientras otros decidían su destino. Y esto nos lleva a la pregunta central de todo esto. ¿Cómo es que una ley tan brutal pudo aprobarse? Sobre todo cuando el propio ministro que la propuso parecía estar en contra de ella. Es que aquí hay una paradoja. El mismo ministro que presentó el proyecto de ley, un tal J.W. Sauer, habló en contra de sus partes más duras. Entonces, ¿qué fuerza oculta estaba empujando para que esto se aprobara sí o sí? Históricamente, siempre se han dado tres razones. 1. La ideología de la segregación. 2. La necesidad de mano de obra barata para las granjas de los blancos. Y 3. El deseo de los dueños de las minas de tener un flujo constante de trabajadores. Y aunque todas estas razones tienen algo de verdad, no nos cuentan la historia completa. La respuesta, cuando uno mira más de cerca, fue el cálculo político puro y duro. No se trataba de principios, sino de poder. Resulta que una facción minoritaria, pero muy radical, mantuvo como rehén al partido gobernante, amenazando con dividirlo. Y para evitar esa crisis política, el liderazgo sacrificó los derechos de una población que sencillamente no tenía ni voz ni voto en el Parlamento para impedirlo. Fue una decisión política tomada en un completo vacío de representación. Las decisiones que se toman en los pasillos del poder tienen consecuencias muy reales. Ahora vamos a ver cómo podemos medir el impacto de esta ley más de un siglo después de que se aprobara. Plaatje lo vio con sus propios ojos. Viajó por todo el país documentando las historias de familias desposeídas, gente que pasó de ser agricultores prósperos a vagabundos en su propia tierra, buscando un lugar a donde ir en una misión inútil, como le dijo un policía. Estas historias, la verdad, son desgarradoras. Pero, ¿y si pudiéramos encontrar evidencia del impacto de esta ley en los propios cuerpos de las personas afectadas? La respuesta, increíblemente, está en la altura humana. A ver, la altura no es solo genética, es un indicador científico clave de la nutrición en la primera infancia. Un mejor acceso a alimentos y una mejor salud de niños se traduce en una mayor estatura de adultos.
Lo que este gráfico nos muestra es una caída estadísticamente significativa en la altura promedio de los hombres negros nacidos justo después de que la ley entrara en vigor. Su acceso a tierras fértiles se redujo drásticamente, lo que afectó su nutrición y por lo tanto su desarrollo físico. Es literalmente una cicatriz física inmedible de la ley. Y este hallazgo en Sudáfrica en realidad apunta a una verdad universal. Las decisiones sobre quién puede poseer la tierra y dónde son decisiones que resuenan a través de los siglos. Miremos este número, 25%. Viene de un estudio en Perú. Allí, las comunidades que fueron forzadas a trabajar en las minas durante la colonia siguen siendo en promedio un 25% más pobres hoy. La razón, se les negó el derecho a poseer tierras, atrapando a generaciones enteras en un ciclo de pobreza. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? La historia de la Ley de Tierras de 1913 no es solo historia sudafricana, es una lección fundamental sobre el poder, sobre la representación y sobre las consecuencias. La lección clave aquí es que la representación lo es todo. Su ausencia permite que una pequeña minoría imponga su voluntad sobre la mayoría. Y las cicatrices de esas políticas no son solo emocionales o históricas, son físicas, son económicas y duran por generaciones. Y con esto cerramos nuestro análisis. Pero nos quedamos con una pregunta fundamental que resuena mucho más allá de la Sudáfrica de 1913 y llega hasta nuestros días. Cuando unos pocos deciden por muchos, ¿quién paga al final el precio?